Como se habrán dado cuenta, hermanos, las dos lecturas están relacionadas. La primera tiene que ver con Jesús y sus discípulos. La segunda tiene que ver con el apóstol San Pablo y un naufragio que él tuvo que pasar en medio de ello. Aquí, como está claro, la enseñanza es que todos en algún momento dado de la vida pasamos por en medio de tormentas. ¿Qué queremos decir con la palabra tormenta? Todos de alguna manera tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones de salud, en fin, circunstancias que nos vienen en el camino. Y el propósito de esta meditación es que tú y yo, en base a estas dos historias, aprendamos que nunca vamos a estar solos. No importa lo que esté sucediendo en nuestra vida. ¿Y por qué lo decimos en esta manera afirmativa? Porque Dios lo prometió. Porque toda la historia de la Biblia, desde el propio Abraham en adelante, hubo tormentas en la vida de la gente, pero una promesa que Dios dio desde un principio y que sigue vigente hasta nuestro día es: he aquí yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. De manera que el propósito de esta meditación es pues recordar estos dos episodios y ver cómo se confrontaron en la fe delante de Dios y cuáles fueron los resultados. Sí. La primera historia, por parafrasearla brevemente, nos recuerda que Jesús, después de haber hecho milagros entre la gente, y la gente empezó a ponerle atención y empezó a seguirlo, porque con él tenían una palabra de vida que los tranquilizaba, porque Jesús los sanaba, porque Jesús les daba de comer. La gente se empezó a agolpar alrededor de Jesús. Y una ocasión, andando allí por el mar de Galilea, Jesucristo se sintió cansado y al mismo tiempo quiso dejarles una lección a sus discípulos. Ahí estaba Jesús en las orillas del mar de Galilea. La gente no lo dejaba ni siquiera descansar un poquito porque quería la atención personal de él. Y en un momento dado Jesús le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? A subirnos al barco, vamos a pasar al otro lado del lago. Dice entonces que los discípulos, como buenos pescadores que eran, si no todos, algunos de ellos, hicieron los arreglos y levantaron pues la navegación y se fueron con el rumbo del otro lado del lago. Le llama lago, entendemos por ello, del mar de Galilea. Era un mar, hermanos, que tenía aproximadamente, o tiene aproximadamente 35 millas de largo y por lo menos 3 millas de ancho en lo más angosto. De manera que es un lago bastante grande y que era muy propenso para las tormentas. En ciertas épocas del año, por ahí pegan unas tormentas como nos sucede a nosotros también en el tiempo de agosto, de septiembre. Claro, les llamamos huracanes o también tormentas de igual manera. El caso es que Jesús llevó a sus discípulos. Iban contentos, se habían realizado buenas obras entre la gente, pero de repente empezó a caer una tormenta sobre el lago. Jesús, como había trabajado horas extras literalmente, porque estaban en un lugar y luego tenían que caminar varias horas para llegar a otro lugar, Jesús quería descansar, por lo tanto, se quedó dormido. Durmió aún en medio de la tempestad. Los discípulos empezaron a desesperar y aunque eran buenos pescadores, eran buenos navegantes para este tipo de experiencias, empezaron a tener miedo, al punto en que ya no pudiendo controlar nada,
fueron y despertaron a Jesús y le dice, Señor, despiértate, mira que perecemos. Vamos a perecer en medio de las aguas embravecidas de este lago. Entonces Jesús, una vez que los escuchó, despertó, les dijo, ¿por qué es que son personas de poca fe? ¿Por qué es que se dejan atemorizar y que el miedo se sobreponga sobre cada uno de ustedes? Y dice que levantando sus manos, calmó la tempestad y volvió la bonanza, por usar la palabra bíblica. Todo volvió a quedar tranquilo. Esa es la primera historia. ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, por lo pronto yo aprendo que en mi vida, no una ni dos, muchas veces he tenido tempestades, problemas, situaciones que compartir. Y aquí podemos decir que Jesús está hablando con creyentes en él. Sus discípulos lo seguían porque lo habían aceptado a él como el rey de los judíos espiritualmente, como la cabeza de un nuevo reino, como su salvador. Pues lo habían visto hacer milagros. Sin embargo, cuando les tocó a ellos en lo personal pasar por la prueba, titubearon, tuvieron miedo, como en ocasiones nos acontece pues a nosotros. Entre las enseñanzas que yo veo en esta primera historia está el que yo tenga siempre presente. Jesús tiene poder sobre una tormenta. No importa lo grande que sea, no importa la circunstancia, la situación que tú estés confrontando, Jesús tiene poder para cualquier cosa que tú estés confrontando. Cuando se agrandan los problemas, viene el miedo. Y el miedo, entre otras cosas, lo que hace es que nos paraliza. Pero, a pesar de las circunstancias y los miedos que tú y yo estemos confrontando hoy, que por cuestiones familiares, que por cuestiones del trabajo, que por cuestiones de salud o problemas en lo personal, no importa qué tan grande sea tu problema, mi hermano, a mí lo que me enseña la Biblia, y lo he vivido literalmente, es que Dios es más grande que mis tormentas. En la medida en que tú y yo creamos en esto, estaremos en mejor posibilidad para poder continuar adelante. Tus miedos no tienen por qué permanecer en tu ser interior. Compártelos con Jesús. No tienes por qué dejarte vencer bajo ninguna circunstancia que te acontezca. ¿Por qué? No porque lo merezcamos, que tengamos siempre paz, pero porque Dios en su amor y en sus promesas tiene algo que compartir contigo en medio, pues, de la tormenta. Si Jesús navega en tu barca, si Jesús es parte de tu vida, mi hermano, puedes estar confiado. Un detalle que yo veo en esta historia es que Jesús le dijo a sus discípulos, súbanse al barco, vamos a ir al otro lado del lago. Le obedecieron, hicieron todo lo correspondiente, pero a la mitad se viene la tormenta y se les olvida lo que había dicho Jesús. Se ponen todos nerviosos. Si Jesús les había dicho, vamos al otro lado del lago, es porque aunque hubiera tormentas, Jesús lo que dice lo cumple. En otras palabras, si ya les había dicho, vamos a cruzar hacia el otro lado, aunque venga tormenta, aunque venga lo que venga, si Jesús va contigo en tu barca y te prometió llevarte al otro lado, no va a haber tormenta que te va a detener, que te va a hacer fracasar. Pero aquí el problema fue que los discípulos se les olvidó que iban hacia el otro lado, que Jesús los acompañaba, que Jesús les había dicho que iban a llegar a este lugar.
pero lo que ellos pensaron de momento fue, nos vamos a hundir, vamos a perecer en medio de esta tormenta. ¿Cuántas veces cuando uno confronta situaciones difíciles se nos olvida que Jesús ha prometido ir con nosotros hasta el otro lado del lago? Es decir, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nos paralizamos en medio de la tormenta, dudamos, nos entra el miedo y, mis hermanos, en ocasiones, por hacer esto, perdemos la bendición que Dios tiene para ti. ¿Creen ustedes en esto? Yo sí creo. Y yo espero en la bendición de Dios hasta el último día y el último momento que me permita vida. Si Jesús promete algo, lo va a cumplir. A ellos les dijo, vamos a cruzar el lago y se va a cumplir a pesar de los problemas que tenga. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo como seres humanos vemos así. Vemos lo inmediato. Vemos lo que está en tus circunstancias allí. Así vemos nosotros. ¿Sabes cómo ve Jesús? Jesús ve así. Mira a 360 grados. Tiene frente a sí, tiene un panorama total de tu vida. Y si tú aprendemos a confiar, podemos esperar que con Él, si Él va en tu barca, si Él está en tu ser interior, no hay tormenta tan grande que Jesús no pueda acabar con ello. ¿Por qué decirlo? Porque todos necesitamos fortalecer nuestra fe. Si ellos, Pedro, Juan, Santiago, que habían andado con Jesús, que tenían la fuente de toda bendición con ellos, si ellos dudaron, imagínate tú y yo, cuando se arrecia el problema, quizá con más razón dudamos, pero para Jesús el llamado es que no dejes de tu fe, que tu fe te mantenga en el camino. Si tu barca está a la deriva de alguna manera, acuérdate que no estás solo. Hay alguien que te va acompañando. Esta, mis hermanos, es una enseñanza que yo veo que puede ser aplicada para la vida, pues, de cada uno de nosotros. El miedo paraliza. La fe genera fortaleza. Sí. Omar, mi hijo, tendría unos 5 o 6 años. Estábamos de viaje en Monterrey. Todo iba muy bien. Estábamos en la casa de mi hermano. Estábamos en su sala. Omar, al fin niño de esa edad, se nos salió un poquito ahí a donde estaba el garaje. Y de repente nomás oímos un grito y entró rápido a la casa. Resulta que estaba un perrito debajo del carro y ahí andaba Omar jugando, sacando algo y lo mordió. Entró un niño de ese tamaño, imagínate los papás cómo nos ponemos ante tal circunstancia. Y luego alguien que había visto dijo, tengan cuidado porque ese perro tenía mucha baba en su boca. ¿Qué te viene a la mente? Rabia. Omar, 6 años, que creía en Dios y creo en Dios, sí, pero me estremeció, me paralizó de igual manera Leti. ¿Por qué? Se trata de tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Y la primera reacción, pues a buscar al perrito a ver dónde estaba. Le caminamos a 2, 3 cuadras a la redonda. Nunca lo encontramos. Paralizado, sin saber qué hacer. Lo primero, llévalo al médico para que lo vea, etcétera. Y ya empezó un poco a entrarme la calma y a decir, Señor, tú vas a estar conmigo. Tú nos vas a ayudar y vas a indicar el camino.
Fuimos, le pusieron una inyección a Omar, pero nos dijeron, va a tener que esperar 40 días y le va a tener que estar inyectando para prevenir por aquello de que el perrito haya estado contaminado y le pase el problema a su hijo. Y al decírmelo, lo poco que sabía médicamente, y a lo mejor ni es correcto, es que yo ya estaba viendo a Omar como por el problema de cuando te muerde un perro con rabia, por lo menos eso decían, que se empieza a encorvar el cuerpo y que demás. Señor, necesito estar tranquilo, hazme confiar. Ahí estuvo Dios, estuvo con él, pero tuvieron que pasar 40 días hasta que logré completamente la calma. Todos tenemos tormentas de diferente tamaño. Se nos olvida que la vida Dios la da y que si le da vida a tu hijo es porque tiene un propósito para él y que Dios va a proveer en medio de sus tormentas y de las tuyas propias. Esto, mis hermanos, a mí me enseña que tengo que trabajar para que mi fe esté firme, me sostenga en medio de cualquier circunstancia, pues, por la que yo pueda pasar. La segunda historia es igualmente interesante y aporta también valores que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Piensen en el apóstol Pablo. Él hizo viajes misioneros, por lo menos 3, en los cuales de estos 3 viajes anduvo predicando, organizando iglesias, tuvo muchos problemas con los propios judíos y con otras gentes, con gentiles, pero Dios lo había sostenido hasta que llegó un día en que Pablo tuvo que recurrir a hacer una apelación porque los judíos lo estaban amenazando muy fuerte, lo tenían en la cárcel. Entonces Pablo apeló a César, es decir, al gobierno romano. Eso quería decir que tenía que salir de donde estaba en una región de Asia y tenía que transportarse hasta Roma. En aquel tiempo, mis hermanos, la transportación de un lugar a otro era mucho más difícil, muy limitada, muy riesgosa, porque la mayor parte de las veces querías ir de un lugar a otro, tenías que navegar. Eso implicaba el mar. Eso implicaba que en ocasiones el mar no estaba tan tranquilo como tú y yo deseáramos. Había un tránsito de una embarcación, se le llamaba Alejandrina, a esa embarcación, que venía de Egipto e iba con rumbo a Roma. Una distancia que en barco en aquel entonces se llevaba varios meses. Venía esa embarcación con alimentos, venía con presos que estaban transportando de Egipto hacia Roma para que fueran juzgados. Iban parando en ciertos lugares para abastecerse de cosas que necesitaban. El caso es que esta embarcación llega a un punto donde Pablo sube juntamente con Lucas, que era su acompañante, el médico de Pablo, el que escribió el libro de los Hechos, iba con él. Subieron a esta embarcación. Era aproximadamente el mes de agosto. Todo ello lo puedes leer en Hechos 27, en lo particular. Era aproximadamente el mes de agosto. Empiezan a navegar. Todo parecía estar muy tranquilo. Sin embargo, como los meses difíciles eran septiembre y octubre, pues hubo por ahí una tormenta que se adelantó y empezó a causar problema en el barco. Pablo les dijo, es mejor que nos quedemos en la primera isla que encontremos, porque viene el invierno y en el invierno se interrumpía la navegación. Particularmente, ¿por qué? Porque era el tiempo más pesado de las tormentas y era seguro que había naufragio.
Pablo le dijo al que iba dirigiendo al barco, que era un centurión romano, y le dijo, yo te sugiero que nos quedemos aquí. Pero el centurión le hizo más caso a los marineros que iban con él. El centurión pensó, la carga de alimento que traemos se nos puede echar a perder, y entonces ¿con qué nos van a pagar? El centurión pensó, si nos quedamos aquí, no se nos vayan a escapar algunos de los presos, y para el centurión significaba, si se le iba un preso, que él tenía que pagar con su propia vida. ¿Qué hizo el centurión, el que iba guiando la barca? Pensó en él, pensó en sus circunstancias concretas. Pablo, que iba en la embarcación, su mente estaba en otra cosa. Él sabía que iba a ir a Roma, pero sabía que corrían estos riesgos. El centurión le hizo más caso a los demás y dijo, no, a continuar con el viaje. Continuaron, hubo unos días que parecía que ya soplaba un viento tranquilo, todo parecía que se iba a componer, y anota Hechos 27 diciendo, se volvió a embravecer el mar, pero esta ocasión con un viento y una tormenta llamada Euroclidón. Y así está en tu Biblia. Léelo, Euroclidón. Y pues la curiosidad, ¿qué es esto de Euroclidón? Es como decir nosotros en los meses de temporada de huracanes, es como decir huracán. Se desató un huracán, una tormenta como tú y yo lo hemos experimentado aquí en el valle, y al estar en medio de la tormenta, el apóstol Pablo vuelve y le dice al centurión, con ganas nada más de recordarlo, te dije que no nos moviéramos de la isla. Sin embargo, lo hicimos y ahora hay que confrontar el problema. Siguió la embarcación y viene otra palabra y te la digo, porque viene ahí en la Biblia si lees Hechos 27. Dice que la embarcación siguió a pesar de la tormenta y tuvieron que navegar a socavento. ¿Qué es eso? Bueno, los que conocen de mar, los que saben más que nosotros de esto, socavento era una palabra que en aquel tiempo se usaba para decir que la embarcación no podía ir recto porque tenía el viento contrario, y socavento quiere decir que ponían un costado, un lado de la embarcación, queriendo navegar de frente, pero iban de lado, de manera que si el propósito era llegar a este punto, ibas a llegar a uno mucho más alejado, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, dependiendo del tipo de viento. Y dice, tuvimos que navegar a socavento. La tormenta no se quitaba. Empezaron a tener que deshacerse de herramientas que llevan los barcos, de cosas que son útiles para la navegación, para quitarle peso al barco y que pudieran avanzar en lo posible más ligeros y estuvieran menos propensos a hundirse. Para acabar pronto, siguió la tempestad de esta manera, llevaban una lanchita, era una embarcación grande en la que iban, era de pues, medida requerida pues para ese tipo de viajes. Llevaban un esquife, otra palabra que yo aprendí en estos días, y que tiene que ver con un barquito chiquito, una lancha para cuando llegaban cerca de un lugar y tenían que ir rumbo a la playa, pues el barco se quedaba más adentro y en esta lancha, por decirlo, navegaban a la orilla. Todo poco a poco se tuvieron que estar deshaciendo de todo esto, porque la tormenta no paraba. Llegó el punto que se quedaron estrictamente con un poco de comida y era todo lo que ellos tenían a la mano. Allí, en ese momento, es cuando el apóstol San Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos cuando el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me dijo, no temas,
tienes que comparecer ante César. Dios tenía un propósito. Pablo lo sabía, que tenía que llegar a Roma, pero en un momento dado dudó y se quedó nada más viendo el presente inmediato y se le olvidó que tenía que llegar a Roma porque era donde lo iban a juzgar y pensó, a donde voy a quedar es aquí en este mar que nos va a tragar vivos. En lo más difícil, y es Pablo el que habla, y Pablo ya había tenido naufragio, 3 ocasiones anteriores, según lo dice la Biblia. Pues fue tanto el problema y lo vio de tal manera que se paralizó y tuvo este miedo. Pero en ese momento, un ángel de Dios, y observe estas palabras, un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Para empezar, un ángel es un mensajero. ¿Quién crees que habló con Pablo en aquel momento tan difícil en medio de la tormenta? Un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién era ese ángel? Los comentaristas nos dicen, era Jesús mismo, porque Pablo, como cristiano, pertenecía a Jesús y él lo da testimonio de ello en el libro de los Hechos. Y a quien sirvo, Jesús lo había llamado a su servicio. Es una historia quizá poco conocida porque sabemos que Jesús le apareció a Pablo en el camino a Damasco, pero aquí sin decirlo nos está recordando que el propio Jesús, en medio de la tormenta, cuando vio que aún Pablo estaba por perecer, habló con él y le dijo, no temas, acuérdate que el plan que yo tengo para ti no es que te quedes en el mar y que te hundas en tu problema de ahorita. Tú tienes que dar testimonio en Roma. Tú tienes que comparecer ante el gobierno romano por los planes que yo tengo para ti. ¿Qué fue la reacción de Pablo? Se dio cuenta y dijo, Señor, cuando yo enfrento problemas, tengo la vista muy corta y me hundo con mucha facilidad. Pero gracias a ese Salvador, literalmente, que se presentó en esa hora del naufragio, es que él tuvo confianza y pudo compartir su fe con el centurión, con los demás presos, con los marineros que en esta ocasión sí lo oyeron, creyeron en ese ángel de Dios del cual Pablo les estaba predicando, y el poco alimento que les quedaba, empezaron a comer, siguieron adelante, y después de 14 días, óigalo bien, es que pudieron volver a retomar el rumbo en paz una vez que pasó o concluyó la tormenta. Pablo tuvo sus tormentas, Pedro tuvo sus tormentas, todos tenemos nuestras tormentas en la vida. ¿Qué podemos hacer? Confiar y esperar. Si Jesús va en tu barca, tú vas a llegar a puerto seguro. Si te toca que tu tormenta, como en el caso de ellos, dura más de lo que tú esperas, porque hay veces queremos que Dios ya me saque de la situación, pero ya, Señor, despiértate que nos hundimos, como le dijo Pedro a Jesús en aquel caso. Hay veces se toma tiempo, pero mientras tú te permanezcas firme y confiado, Dios te va a sacar adelante. Me llamó la atención profundamente la frase que compartió Pablo con los tripulantes. Un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú y yo tenemos identidad
sabemos de quién somos y sabemos a quién servimos. Pablo invocó y dijo, esa persona al que yo le pertenezco y a quien yo sirvo me ha dicho esto y yo le creo. Y por lo tanto, puedo cobrar ánimo y seguir adelante. Sí. Cuando todo parece perdido, llega la ayuda. Va a llegar. A lo mejor se tarda 14 días. A lo mejor, como en el caso de Jesús, en el momento en que lo despertaron, ahí se solucionó el problema. Mis hermanos, en mi experiencia pastoral, he conocido de personas que han luchado por años y han vencido. No por ellos, pero por la fe y confianza de ellos en alguien que es más grande que cualquier tormenta que venga en la vida. Quiero terminar esta meditación haciéndote pensar en lo siguiente. La primera de las historias, en ella Jesús terminó con la tormenta. Sí, Jesús puede poner fin a tu tormenta hoy, si lo invocas. Así me da a entender esa historia. Pero en la historia de Pablo, a mí lo que me enseña la Escritura es que Jesús te puede ayudar a atravesar tu tormenta. ¿Estamos entendiéndonos? Puede acabar con tu problema en forma inmediata, pero a lo mejor Dios, por sus propósitos y en su soberanía, te dice, Joel, no te voy a quitar tu problema, pero te voy a ayudar a atravesar en medio del problema. Y mis hermanos, aquí, en este razonamiento que hacemos a la luz de la palabra, a mí me recuerda que en ocasiones no se acaba la situación difícil, pero el que está contigo te va a ayudar a atravesar hasta que finalmente se concluye. Hace ya casi 3 años tuve una cirugía de corazón abierto. Me hicieron un cambio de 3 arterias. Cuando el doctor me dijo que tenía yo que hacer esta cirugía, que fue el 2020, fue en agosto 16, yo tenía otro problema también en mis intestinos, menor si se quiere, pero que tenía que atender y que era urgente. El gastroenterólogo me dijo, te tienes que operar ya, pero pídele permiso al cardiólogo. Voy con el cardiólogo y me dice, primero te tienes que operar del corazón y después atiendes lo otro. Y para acabar de los problemas, estábamos en medio de la pandemia. Y el doctor dice, tan pronto haya una cama en el hospital, es que te vamos a volver a operar. Que te vamos a poder, operar. Sí, hay tormentas que en ocasiones nos atrapan, nos paralizan. Ya estoy yo, primero me atiendo el estómago o primero me atiendo mi corazón. El cardiólogo me dice, si te atiendes primero el estómago, ni siquiera vas a pasar la cirugía. Voy con el otro médico o voy con el cardiólogo, y me dice, esto es de ya. En 2 semanas se abrió la posibilidad de que había lugar en el hospital. Se consiguió un cirujano de Corpus Christi especializado en situaciones como estas, etcétera, etcétera. A mí, en respuesta a mi oración, y Dios conoce mi corazón, en respuesta a mi oración, Dios me dijo, no te voy a aliviar ya, pero te voy a ayudar a atravesar en medio de la tormenta. Y esto para mí, mis hermanos, me dejó una lección muy clara, una lección de vida.
Tú puedes esperar que las cosas se terminen ya, pero en ocasiones se toma su tiempo. Pero sea que te ayude en tu problema ya o que te ayude a través del tiempo, a través de tu problema, Jesús va a estar contigo y Dios te va a sostener y Dios te va a ayudar a cruzar en medio de tu tormenta. Piénsalo para ti, piensa en las circunstancias que tú ahorita tienes, que con la familia, que con tu propia salud, que con tu trabajo o cualesquier otra cosa. Yo después de pasar por estas que Jesús me ayudó a pasar, porque yo solo me hubiera hundido, yo hoy puedo decir con la certeza que me da mi fe, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén. Jorge. Me recuerdo un jugador que mi papá que decía, no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile tu problema que tienes un gran problema. Así es. Gracias por compartirlo, Jorge. Pues le damos gracias a Dios porque en la Biblia tenemos el recurso necesario para saber, entender la voluntad de Dios. Que te toca hoy por hoy ver por un ser querido, tu mamá, tu abuelita, alguien miembro de la familia. No te desesperes, confía. Dios es más grande que nuestras tormentas. Amén.